¿Qué tal, familia, amigos? Domingo 1 de febrero, primer día de este segundo mes del año. Esperamos de verdad que hayan cerrado muy bien este primer mes de enero que acaba de terminar y comenzar este mes con esa fe intacta, con esa certeza de que papá está con nosotros. Les invito para que de una vez oremos y le pidamos que afirme su verdad en nuestro corazón, no sin antes recordarles que tengan listo el jugo y el pan, porque al finalizar la enseñanza compartiremos junto la cena que el Señor instituyó, ¿de acuerdo? Oremos pues y pidámosle a nuestro Dios que nos enseñe de su palabra. Padre, estamos tan agradecidos por el mes que acaba de finalizar y por este mes que hoy está comenzando. Gracias por tu fidelidad, por tu gran amor, por tu bondad. Gracias, Padre amado, porque cada día nos recuerdas que tienes planes de bien para cada uno de nosotros, porque deseas como Padre darnos un futuro y una esperanza. Gracias, Padre, por cada persona que, como yo, se conecta con tu corazón, con tu palabra, para que ella continúe afirmando las verdades tuyas en nuestro corazón y ayudándonos cada día a conformarnos más y más a la imagen de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Gracias por este medio. Yo te ruego para que no tengamos ningún tipo de dificultad técnica, que tanto el sonido como el audio funcionen, pero sobre todo, por favor, que nuestro espíritu esté dispuesto, esté atento a lo que tú nos quieres enseñar. Afirma tu verdad en nuestro corazón. Te lo pedimos con toda devoción y en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Saben que en los últimos mensajes que compartí con ustedes, el más reciente mensaje de esta conversación de Jesús con la samaritana y lo que hace una semana atrás compartí acerca de esa obra o de esa labor que realizó Felipe con este etíope eunuco, pues Dios ha inquietado mi corazón para que sigamos nosotros afirmándonos, por supuesto, en esas verdades fundamentales que deben constituir nuestra fe para no solamente capacitarnos y afirmarnos, sino también para ser unos testigos útiles, que es lo que Dios desea la vida de cada uno de nosotros. Así es de que hoy comenzaremos el estudio de las 3 cartas que el apóstol Juan escribió, inspirado por el Espíritu Santo. Estas cartas son de vital importancia, al igual que el Evangelio, que lleva también el nombre de Juan, y por supuesto el libro de Apocalipsis, el último libro de las Escrituras, que fue también inspirado del corazón de Juan. El Evangelio de Juan nos habla de la vida de Cristo. Las 3 cartas que hoy comenzamos a estudiar proclaman la deidad de Cristo, y el libro de Apocalipsis profetiza lo que será la gloria final de Cristo y de su iglesia. Un autor escribió que el Evangelio de Juan nos ayuda a recordar el pasado. Las epístolas que hoy vamos a comenzar a estudiar nos ayudan a enfrentar el presente, y el Apocalipsis nos anima a mirar hacia el futuro. Comencemos entonces con el primer propósito de la carta del Primera de Juan capítulo 1. Este primer propósito es el que ustedes conozcamos o recordemos la deidad de Cristo. Vamos entonces de una vez a leer en esta primera carta de Juan. Recuerden, es primera carta, no es el Evangelio de Juan, sino la primera carta de Juan. Capítulo 1, versículos 1 y 2. Voy a leer este pasaje en la versión Reina Valera 60 y asimismo en la nueva versión internacional. ¿Están ubicados ya ahí? Espero que sí. Escribió Juan: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. En la nueva versión internacional este pasaje dice:
lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos. Esto les anunciamos respecto al Verbo que da vida. Esta vida se manifestó. Nosotros la hemos visto, damos testimonio de ella y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Hoy vamos a profundizar en los dos primeros versículos de este texto que acabo de leer. Y he titulado la enseñanza de hoy, Evidencias que producen fe. De una vez, las primeras palabras del apóstol Juan, lo que era desde el principio. El principio del cual escribió Juan no se refería exactamente al principio de este mundo ni al comienzo de la creación. Es el comienzo de Génesis capítulo 1, versículo 1 y de Juan capítulo 1, versículo 1, que en el comienzo, antes de que existiera algo o alguien, Dios era. Y digo esto porque no podemos decir que Dios existe, porque si decimos que Dios existe, estaríamos afirmando que tuvo necesariamente un comienzo. Las cosas, las personas, todo el universo existe porque fue previamente diseñado y creado por Dios, como lo hemos visto en muchos pasajes de las Escrituras. Así es de que aquí Juan está hablando precisamente de ese atributo de Dios, que es un atributo que solo le pertenece a Él. Estamos hablando de su eternidad. Así es de que Juan está introduciendo esta primera carta diciendo el que era en el principio, antes de referirse a las otras características o atributos de Dios y de Cristo como Dios también en la segunda persona. Está diciendo que Él ya es desde antes que todo existiera. Miren conmigo lo que dice el Salmo 90 en el versículo 2. Voy a leer este texto en la Nueva Versión Internacional. Ubíquense ahí, Salmo 90, verso 2, en donde Dios es descrito con las siguientes palabras. Dice el salmista: desde antes que nacieran los montes y que crearas la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Esta afirmación es supremamente importante para nuestra fe, por cuanto Dios nos habla aquí, por medio del salmista, de su eternidad. Dice aquí textualmente, antes de que existiera lo visible y lo invisible. Recuerden que cuando hablamos del invisible, estamos hablando de los seres espirituales que Dios creó. Paralelamente, como lo compartía en alguna ocasión, cuando estaba creando la tierra y colocando esos cimientos, como se lo reveló a Job en ese libro. Así es de que el comienzo de Génesis capítulo 1, verso 1 es aparentemente simple. En el principio creó Dios. Y el principio de Juan capítulo 1, versos 1 y 2 es muy profundo, porque dice que en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y Él estaba con Dios en el principio. Juan entonces nos lleva a nosotros y a los que estaban en ese momento escuchando su mensaje de regreso a ese tiempo de la eternidad pasada, para encontrarnos con aquel que ha sido, es y será para siempre nuestro Dios. ¿Qué les parece esta joya maravillosa de la Escritura? Podemos confiar en un Dios que no tuvo principio ni final y que fue el creador de todo lo visible y lo invisible. La respuesta es obvia, por supuesto que sí. Entonces, esta es la primera evidencia que Juan está dando aquí de esa maravillosa persona de Dios en la Trinidad. Dice lo que sigue del texto: lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. Esto es muy emocionante,
Yo leía y releía una y otra vez estas afirmaciones de Juan y decía, qué privilegio tan enorme, ¿verdad? Si a veces cuando ustedes y yo estamos leyendo algún versículo, es como si Dios nos estuviera mirando a los ojos y diciendo, ese soy yo del que estás leyendo, es lo que quiero que conozcas de mí. Pero ellos tuvieron ese privilegio. Aquí Juan dice lo que hemos oído. Aquí está diciendo claramente que no está hablando de algo que alguien le contó, que no está hablando de algo que se supone que existió o de alguien de quien hay muchas conjeturas o simplemente especulaciones de si existió o no existió. Juan estuvo con él, dice acá, hemos oído y escribo con certeza lo que mis oídos pudieron obviamente captar de todas y cada una de las frases o palabras que Cristo, porque aquí está hablando de ese verbo, como lo veremos un poquito más adelante, que habla de la palabra, como dice en Juan en su evangelio, refiriéndose a Cristo. Y por eso dice que esa persona ya estaba desde el principio, antes de que existiera cualquier cosa visible o invisible, como ya lo mencioné hace un momento. Pero ¿qué fue lo que Juan oyó decir a Jesús de sí mismo? Aquí tengo un pequeño resumen de lo que Juan escuchó decir a Jesús de sí mismo. Jesús dijo, yo soy el Mesías. Juan capítulo 4 versos 25 y 26, identificándose ante la samaritana. ¿Recuerdan el texto que compartí hace 2 y 3 semanas? Identificándose ante esta mujer como el ungido, como el enviado de Dios. También Jesucristo dijo, yo soy el pan de vida. Juan capítulo 6 verso 35, afirmando ser el sustento espiritual necesario para la vida eterna. Jesús también dijo, yo soy la luz del mundo. Juan capítulo 8 versículo 12, indicando que al seguirle saldríamos de la oscuridad espiritual. También dijo Jesús antes que Abraham naciera, yo soy, Juan capítulo 8 verso 58, afirmando, escúchame bien, su preexistencia divina y el ser igual a Dios. Estamos hablando de la deidad de Cristo. También Jesús dijo, yo soy la puerta, Juan capítulo 10 verso 9, dando la seguridad que es el único medio para la salvación. Yo soy el buen pastor, Juan capítulo 10 verso 11, describiéndose como quien cuida y da vida a todos nosotros que somos sus ovejas. Esa es una de las figuras que usa Jesucristo al referirse a nosotros como ovejas y Él como buen pastor. Ese buen pastor que cuida, que sustenta, que orienta, que satisface y que hace sentir seguras a sus ovejas. Pero también dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Juan lo escuchó y lo consignó en su Evangelio capítulo 11 verso 25, declarando que Él tenía el poder sobre la muerte y que era el único que podía garantizar la vida eterna a quienes creían y crean a futuro en Él. Y una afirmación más que Juan escuchó de Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan capítulo 14 verso 6, posicionándose, escúchame bien, como el único mediador para que tengamos acceso al Padre. Todo eso y muchísimas otras cosas Juan las escuchó hablar de boca de Jesús, que obviamente lo reveló porque es el Hijo de Dios, ese Dios encarnado, ese Dios que descendió de los cielos y, como lo vamos a ver en un momentico, tomó forma de siervo, hecho semejante a nosotros, tomando forma de hombre. Pero también dice Juan, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado. Juan, al igual que los demás discípulos, vio a Jesús efectuar decenas de milagros. Vio a quien habían anunciado los profetas con sus propios ojos. Y vio los milagros que efectuó, sobre todo sobre la naturaleza. Por citar un ejemplo, cómo convirtió el agua en vino en el primer milagro en las bodas de Caná, donde sus discípulos se dieron cuenta de su deidad. También Juan fue testigo
de la multiplicación de los 5 panes y los 2 peces para alimentar a 5,000 personas en una ocasión y a 4,000 personas en otra ocasión. También Jesús caminó sobre el agua tras la multiplicación de esos peces y esos panes. Jesús camina sobre el mar de Galilea y muchos de ellos, incluido Juan y Pedro, que lo vieron al principio, se dieron cuenta que era Jesús. Vieron a Jesús también calmar la tormenta en ese mismo milagro cuando Jesús apacigua los mares y los vientos, y donde sus discípulos dicen: ¿quién es este que tiene el poder para calmar los mares y apaciguar la tormenta? También ellos fueron testigos de esa pesca milagrosa cuando Pedro estuvo toda la noche infructuosamente tratando de pescar y que obtuvo una pesca supremamente abundante cuando Jesús le dijo: lanza la red en este lugar, y la bonanza o la pesca fue supremamente abundante. También ellos fueron testigos de infinidad de sanaciones, como la curación de la suegra de Pedro, uno de los primeros milagros de sanación en Capernaum. También la curación del paralítico allá mismo en Capernaum, la liberación del endemoniado de Gadara, la sanación de muchos ciegos como Bartimeo y el ciego de Betsaida, etcétera, etcétera. Y por supuesto, cosas sobrenaturales que tuvieron oportunidad de observar Juan y otros de los discípulos fue la resurrección de Lázaro después de que llevaba 4 días de muerto, un evento presenciado por todos ellos. Y por supuesto también la resurrección de la hija de Jairo, cuando devuelve la vida de esta jovencita en presencia de Pedro, de Jacobo y por supuesto del mismo Juan. Entonces lo que Juan está transmitiendo, escúchame bien, tenía en el contexto histórico y escritural de ese momento una implicación supremamente importante. Estaba diciendo que ese Dios verdadero, que aquel de quien habían hablado los profetas en todas las profecías del Antiguo Testamento, ese Rey eterno y creador de todo lo visible y lo invisible, estaba siendo accesible, estaba dándose a conocer a todos los que en ese tiempo habitaban, y dejó escrito esto como un testimonio, como una evidencia para que nuestra fe estuviera firmada no sobre cosas fantasiosas, sino con argumentos y evidencias claras y tácitas. Dice también Juan: lo que palparon nuestras manos. Las palabras de Juan tenían un peso de la evidencia de un testigo ocular. Él no estaba hablando de un mito ni de una historia. El mismo Juan había escrito, como lo dije momentos atrás, en su Evangelio, capítulo 1, verso 14, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En la versión NBI dice: el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto que Juan palpó desacreditaba, escúchame bien, las enseñanzas peligrosas que se estaban infiltrando en la iglesia, conocidas como gnosticismo. Parte de la enseñanza de los gnósticos era que, aunque Jesús era Dios, en realidad no era un hombre físico, sino una especie de fantasma pseudofísico. Sin embargo, Juan declaró: yo lo vi, yo lo vi, yo lo toqué. Y ya cité varios de los textos que Juan mismo consignó en su evangelio como evidencias de que lo palparon, como dice ahí, lo tocaron, era de carne y hueso, era alguien real. Y una evidencia más, después de que Cristo resucitó, es que Él comió con ellos. Miren estas maravillosas noticias que Juan consignó en capítulo 20, versos 19 y 20. Dice: al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos dijo: la paz sea con ustedes.
Dicho esto, les mostró sus manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. Impresionante. Y comió con ellos, como le estaba diciendo. Lucas 24 lo consigna con estas palabras. Mira Lucas 24, de los versos 36 al 43. Estaban ellos hablando acerca de esto cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y dijo: la paz sea con ustedes. Atemorizados creyeron que veían a un espíritu. ¿Por qué se asustan tanto?, preguntó Jesús. ¿Por qué les vienen dudas? Miren mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que los tengo yo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies, y como ellos acababan de creerlo a causa de la alegría y del asombro, preguntó: ¿tienen aquí algo de comer? Le dieron un pedazo de pescado asado, así que lo tomó y se lo comió delante de ellos, escribe Lucas en su Evangelio. Esto es maravilloso. Muchísimas evidencias, tanto de lo que se había oído, lo que él dijo, lo que él hizo, y aquí la evidencia más contundente, cuando no solamente murió, sino resucitó, como lo había anunciado previamente a sus discípulos. Pero dice también Juan que la vida de él fue manifestada, es decir, era una persona real. Vimos, testificamos, palpamos quién era él. Juan, como testigo ocular, obviamente no está mintiendo, porque había decenas de testigos que después de que Cristo resucitó, como lo dije en alguna oportunidad, se presentó Jesús incluso a más de 500 personas. Así es de que Juan en versos 1, 1 y 2 dice: tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y nos anunció la vida eterna. Al llamar a Jesús vida eterna, Juan recordaba las palabras que Jesús mismo había dicho. Jesús dijo en Juan capítulo 5, versos 24 al 26: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y las que lo oyeren vivirán. Porque como el Hijo tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Ahí está claro y contundente el mensaje de Jesucristo, diciendo que todo aquel, no solamente en ese momento los discípulos, los judíos que habían escuchado de forma, valga la redundancia, audible, todas sus enseñanzas, y que vieron cumplirse todas y cada una de las profecías del Antiguo Testamento en Jesús, él dice: viene esa hora en que aún esos muertos escucharán, y los que creen vivirán. Así es de que Jesús estaba repitiendo una idea expresada en sus primeras palabras. Podemos decir que las personas obviamente no son eternas, porque como lo dije al principio, para hablar de eternidad, eso implicaría no tener principio ni fin. Pero sí podemos hablar que como seres humanos somos inmortales, porque tuvimos un principio, pero no tendremos fin. Ustedes saben a qué me refiero. El año pasado compartí las enseñanzas acerca del infierno y del cielo, y todos, dice la Escritura, viviremos eternamente. Tuvimos un comienzo, pero somos inmortales. No vamos a morir, espiritualmente hablando, desde luego, porque este cuerpo un día lo abandonaremos. Escucha la prédica y me entenderás, porque eso lo expliqué ampliamente en ese mensaje. Así es de que el Hijo de Dios, Jesucristo, al que Juan y los otros discípulos escucharon, palparon, compartieron con él durante 3 años, es aquel del cual el Padre había dicho: ese es mi Hijo amado, es aquel en que tengo complacencia. Así es de que cuando Juan dice que él estaba con el Padre, se refería a esa relación preexistente, eterna, porque como lo hemos dicho en muchas oportunidades también, Cristo, el Padre y el Espíritu Santo son las 3 personas que componen
la Trinidad, que es una de las doctrinas que se conocen como la Trinidad, una doctrina de Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas en un solo Dios, como también lo he explicado ampliamente en otras enseñanzas. Así es de que aquí está hablándonos claramente de la eternidad de Cristo, de su deidad. Todas estas evidencias que da Juan en estos primeros 2 versículos de su primera epístola, por supuesto tenían como propósito el que conozcamos que Cristo es Dios, que es Dios mismo, para ayudarnos a mantenernos firmes en la fe, es decir, en la confianza en Él, pero que también podamos ser testigos a un mundo que necesita conocerlo. El apóstol Pedro escribe en su primera epístola, capítulo 3, verso 15, honren en su corazón a Cristo como Señor, estén siempre preparados para responder a todo el que pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza y respeto. Todo esto que Jesús reveló de sí mismo, estas primeras evidencias que producían fe en todos los discípulos, tienen el mismo propósito y por eso Juan las consignó en esta primera carta, en estos primeros 2 versículos. Nosotros oramos con mi esposa para que el testimonio escritural sea el que usemos para llevar a otros al entendimiento de quién es Cristo y para que la fe en Él resplandezca en sus corazones. Hace unos pocos días estaba viendo con mi esposa la película El caso de Cristo, que describe la investigación rigurosa que llevó a cabo Lee Strobel, un periodista norteamericano ateo que buscaba refutar la historicidad de la resurrección de Jesús. Sus palabras fueron, cuando se dio a esa tarea de hacer esa investigación rigurosa, basándome en la evidencia científica, me convencí de que existe un creador del universo y basándome en datos históricos, adquirí confianza en la afirmación de Jesús de ser el Hijo de Dios. Lee Strobel encontró pruebas contundentes que respaldaban las afirmaciones de Jesucristo y comprendió que el cristianismo no se basa en una fe ciega, sino en hechos históricos sólidos. Al estudiar la Biblia, Lee Strobel sintió un llamado personal a seguir la fe, Cristo y bibliocéntrica. Actualmente, Lee Strobel es profesor de pensamiento cristiano en la Universidad Bautista en Houston. La próxima semana continuaremos examinando esta preciosa carta. Vamos a orar y a prepararnos para compartir la cena, teniendo este cúmulo de evidencias, como lo acabo de compartir con ustedes, que afirman nuestra fe en la persona de Cristo y también nos ayudan a poder ser esos testigos de los que habló el apóstol Pedro. Oremos. Padre, te damos gracias por esta mañana, por este maravilloso mensaje, Padre, por todas estas evidencias que son el cimiento de nuestra fe. Gracias por haber usado a Juan, Señor, para consignar todas y cada una de estas maravillosas evidencias para que nuestra fe, como lo dijera también el apóstol Pablo, no está fundamentada en cosas o pensamientos humanos, sino en el poder de Dios y en todo lo que podemos conocer de Él. Ayúdanos a llevar a otros, Padre Santo, a este mismo conocimiento de tu palabra, para que su fe pueda reposar en el eterno Dios, creador de los cielos y la tierra, y en el Dios que envió a su Hijo en propiciación de nuestros pecados. Ahora, Señor, queremos compartir la cena como ese memorial que tú dejaste, como recordatorio de tu sacrificio a favor de la humanidad. Gracias te doy por haber muerto en mi lugar. Gracias, Señor, porque un día entendí que yo estaba muerto en mis delitos y pecados, que no tenía forma de volver a ti y que nadie me podía ayudar, excepto tú, el Cordero de Dios, porque solamente alguien sin pecado podía interceder por mí ante un Dios que demandaba la vida, o mejor, la muerte del pecador.
Gracias, Señor, porque aunque merecíamos la muerte, tú nos diste la vida, y aunque merecíamos el juicio, nos has dado la libertad. Hoy compartimos esta cena, Señor, pidiéndote, Señor, que nunca olvidemos ese acto de amor a nuestro favor. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Bien, vamos a tomar la cena como lo hacemos regularmente el primer domingo de cada mes. Tomemos por favor el pan. Y Lucas, en su Evangelio capítulo 22, relata precisamente ese encuentro de Cristo cuando fue a Jerusalén a celebrar la Pascua juntamente con sus discípulos, y que les pidió que dispusieran todo precisamente para realizar esta celebración. Jesús en esta celebración, dice Lucas 22:19, tomó pan y después de dar gracias lo partió, se lo dio a ellos y dijo: esto es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. Recordemos que ese trozo de pan es tan solo un símbolo de lo que Cristo entregó, porque Él entregó su cuerpo una sola vez y para siempre, y lo entregó por ustedes y por mí para el perdón de nuestros pecados. Compartamos de este pan en acción de gracias. Dice ahí en Lucas 22:20, de la misma manera tomó la copa después de cenar y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Esta copa contiene jugo que simboliza la sangre de Cristo, que fue derramada una sola vez y para siempre, para apaciguar la ira de Dios y satisfacer las demandas que el mismo Dios había dado, que era la sangre de un cordero sin mancha. Y Cristo fue ese cordero inmolado por ti y por mí. Tomemos de este jugo en acción de gracias. Padre, una vez más te damos gracias por recordar por medio de esta celebración lo que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Sabemos que tú moriste una sola vez y para siempre para reconciliarnos con Papá. Gracias, Señor Jesús, porque siempre recordaremos que nosotros no merecíamos estar en ti, que tú fuiste quien tomó nuestro lugar. Nosotros merecíamos la muerte porque nosotros fuimos los que violamos tu ley, Padre Santo. Pero tú, Señor, enviaste a tu Hijo en propiciación de nuestros pecados. Tú lo enviaste como nuestro mediador entre tú y nosotros para hacer ese cordero inmolado. Gracias, Señor, por haber tomado nuestro lugar y habernos llevado de regreso a la comunión con el Padre. Ayúdanos a nunca olvidar esto, Señor, que hoy tenemos vida porque tú moriste por nosotros y que hoy tenemos esperanza porque tu resurrección nos la garantiza. En el nombre de Cristo, amén. Bien, la semana que viene, como lo dije al comienzo, o hace unos minutos, perdón, continuaremos con el estudio de esta preciosa carta. Comparte este estudio, por favor, con aquellas personas que tal vez tienen dudas o vacíos. Si tienes preguntas, escríbeme aquí, inscríbete a este canal, activa en la campanita las notificaciones para que te lleguen los mensajes cuando se vaya a subir contenido, y también te invito para que seas parte de los grupos de estudio que ya esta semana reiniciamos, Conociendo a Dios. Si tú deseas conocer al Señor, escríbeme y sé parte de este grupo de personas que estamos creciendo en el conocimiento de Él. También, si quieres recibir los devocionales en audio, escríbeme y dame tu número de WhatsApp, que es el medio por el que en este momento estamos enviando estos mensajes. Ya muy pronto seguiremos subiendo por otros medios electrónicos enseñanzas, meditaciones, para que nuestra fe siga siendo fuerte y robusta y podamos también juntos seguir caminando de la mano de nuestro Salvador. Gracias por tu apoyo en oración y por todas las formas de apoyo que puedas darle a este ministerio, difundiendo esas enseñanzas para que esta palabra continúe corriendo como ríos de agua viva. Espero verte esta semana, el miércoles en oración, 7:30 de la noche, o en los grupos de estudio, como lo mencioné. Mi esposa Pili y yo te enviamos un fuerte abrazo. Gracias por orar por nosotros, y también estamos orando por ti y por tu familia. Dios te bendiga. Nos vemos el domingo. Cuídate mucho.